Hoy vamos a meternos de lleno en la increíble historia de uno de los adversarios más antiguos e íntimos de la humanidad. Vamos a analizar la biografía del cáncer. Para empezar, fijaos en esta metáfora. El emperador de todos los males. Es que es buenísima. Porque el cáncer no es solo una enfermedad, ¿verdad? Es como un personaje casi antiquísimo que ha reinado a través del miedo durante milenios. Y ojo, que esto no es una batalla moderna, ni mucho menos. Estamos hablando de una guerra de 4.000 años. La primera vez que se describe algo parecido es en el antiguo Egipto. Y lo que lo hace tan inquietante es que el enemigo no viene de fuera, nace dentro de nosotros. Es una traición de nuestro propio cuerpo. Entonces, para entender bien toda esta historia, esta lucha, lo mejor es pensar en ella como una guerra. Una guerra que se libra en 3 frentes a la vez. Y esto es clave, solo se avanza de verdad cuando se progresa en los 3 al mismo tiempo. Vamos con el primero de esos frentes, entender al enemigo, la que podríamos llamar la guerra de inteligencia. Antes de poder luchar contra algo, primero tienes que saber qué es exactamente. Aquí está, yo creo, el cambio de mentalidad más importante de toda esta historia. Durante siglos, la idea que se tenía, por ejemplo la del médico romano Galeno, era que el cáncer venía de un desequilibrio de humores internos, como un exceso de bilis negra, una cosa muy abstracta. La idea radical, la que lo cambió absolutamente todo, fue descubrir que no era un invasor, era una traición interna. El cáncer son nuestras propias células que se han vuelto locas. Claro, ese descubrimiento fue la puerta de entrada a la era genética. Ahí es cuando empezamos a entender que el cáncer es, en el fondo, una enfermedad de nuestros genes. Hay mutaciones en ciertos genes, los oncogenes, que son como el acelerador del coche, y en otros, los genes supresores de tumores, que son los frenos. Cuando ambos fallan, una célula normal se convierte, en eso, en una versión distorsionada y mortal de sí misma. Vale, una vez que empezamos a entender al enemigo, pasamos al segundo frente, la carrera armamentística. La gran pregunta era, ¿cómo luchas contra un enemigo que es, en esencia, una parte de ti? Pues los primeros intentos fueron brutales, no hay otra palabra. La cirugía radical, como la mastectomía que hacía un cirujano llamado Halsted, era terriblemente desfigurante. La idea era básicamente extirpar ese monstruo de la forma más agresiva que se pudiera imaginar. Era una lucha a la desesperada. Poco a poco pasamos de esos ataques tan localizados a una especie de guerra total. Después de la cirugía llegó la radiación, que permitía atacar los tumores con rayos X, de forma más precisa. Pero el verdadero salto adelante fue la quimioterapia. O sea, usar venenos, literalmente, y reconvertirlos en medicinas para lanzar un ataque a todo el sistema, por todo el cuerpo. Y aquí llegamos a un momento que lo cambió todo, a un punto de inflexión. En los años 40, un médico, Sidney Farber, se atrevió a usar antifolatos, que eran derivados de la guerra química, imaginad, para tratar a niños con leucemia. Y consiguió las primeras remisiones. Por primera vez en la historia, un cáncer sistémico, uno que se esparce por todo el cuerpo, podía curarse. La era de la quimio acababa de empezar. Y de ahí damos un salto a la era moderna. Todo ese conocimiento genético que conseguimos en el primer frente, en la guerra de inteligencia, permitió crear lo que se conoce como terapias dirigidas. Fármacos como el Glivec ya no son venenos que atacan a todo lo que pillan, son como balas mágicas diseñadas para ir a por una vulnerabilidad muy específica de la célula cancerosa, dejando a las células sanas, en teoría, tranquilas. Pero claro, tener el conocimiento y las armas no lo es todo. Y eso nos lleva al tercer frente. La guerra social, la batalla que se libra en la sociedad, en la política, en la salud pública y, muy importante, con la voz de los pacientes. Un ejemplo clarísimo de esta guerra social fue el trabajo de epidemiólogos como Doll y Hill. El gráfico lo deja bastante claro, ¿no? Vieron cómo subían las tasas de tabaquismo y décadas después, ¡boom!, un aumento brutal en las muertes por cáncer de pulmón. Al demostrar ese vínculo, que hoy nos parece obvio pero que entonces no lo era, no solo identificaron una causa, sino que dieron el pistoletazo de salida a la importantísima guerra de la prevención. Y la movilización social que vino después fue increíble. Por un lado, campañas de recaudación de fondos, como el Jimmy Fund, que impulsó el propio Farber, empezaron a generar una cantidad de recursos enorme. Luego, a nivel político, en Estados Unidos, se declaró la guerra contra el cáncer, que canalizó miles de millones a la investigación. Y, lo más importante, los pacientes y sus familias empezaron a alzar la voz. Dejaron de ser una estadística para ponerle un rostro humano a la enfermedad, exigiendo mejores tratamientos.
Vale, hemos visto los tres frentes: la inteligencia, las armas y la movilización social. Entonces, si los unimos todos, ¿dónde estamos hoy? Pues como vamos a ver, esta es una batalla que está muy, muy lejos de haber terminado. Y aquí está la idea central, el resumen de todo esto. El progreso contra el cáncer funciona como un trípode. Se necesitan las tres patas para que se sostenga. Necesitas la comprensión biológica, la inteligencia. Necesitas las curas, las armas. Y necesitas la prevención y la política, la movilización. Si una de esas patas falla, toda la estructura se viene abajo. El avance de verdad solo llega cuando los tres frentes progresan a la vez, en equilibrio. Pero es que además hay un desafío enorme, el mayor de todos. El cáncer evoluciona. Es como en Alicia a través del espejo, la carrera de la Reina Roja, ¿recordáis? Hay que correr a toda velocidad solo para quedarse en el mismo sitio. Pues esto es igual. Las células cancerosas se hacen resistentes a los fármacos, y eso significa que la búsqueda de nuevas armas no puede parar nunca. No existe una cura única y final. Y con esto llegamos al final. La lucha contra el cáncer es en realidad la historia de la ciencia, de la resiliencia humana, de la sociedad. Pero nos deja una pregunta final que es muy profunda. Si el enemigo es, al final, una versión distorsionada de nosotros mismos, ¿qué significa ganar? ¿Cómo es esa victoria? Quizá no se trate de erradicarlo por completo, sino de aprender a mantener una coexistencia vigilante, una lucha perpetua.